Bueno, la idea es que por mientras se están integrando, puedan, si se fijan acá en la presentación, dice, la idea es que mientras se van sumando, vamos a responder en pocas palabras a través del chat. ¿Cuál cree que es la estrategia de aprendizaje que más ha impactado a tus estudiantes en el contexto actual? ¿Por qué? Entonces podemos ir comentando por mientras las respuestas que ustedes nos vayan dando. Entonces, ¿cuál es una estrategia de aprendizaje que ustedes creen que ha impactado a sus alumnos positivamente durante este periodo y por qué creen que ha sido así? Jorge, por ejemplo, nos comenta que en el caso de su establecimiento, los conversatorios tipo webinar en las redes sociales. Ujú. Perfecto. O sea que también se ha transformado en una especie como de canal, ¿cierto? Que quizás antes estaba un poco más invisibilizado, pero que hoy cobra mucha más fuerza. Después, Valerio comenta que dice, no sé si puedo catalogar como como una estrategia como tal, pero las instancias de reflexión en torno al contexto actual han sido muy significativas. Mm. Porque también una de las ventajas de la reflexión es que nos permite esa flexibilidad frente a circunstancias que ninguno de nosotros esperaba. Y si no existen esos espacios de reflexión, además de la dificultad para poder acompañarnos, no, nos cuesta mucho poder plantear qué maneras nuevas vamos a tener de actuar en un contexto distinto, desconocido. Luego Rocío nos comenta que en nuestro caso el diálogo reflexivo, videollamadas y también trabajo colaborativo. Súper. Entonces, para las personas que se están integrando, estamos respondiendo por mientras la pregunta que está ahí abajo marcada en negrita, que dice, ¿cuál cree que es la estrategia de aprendizaje que más ha impactado a tus estudiantes en el contexto actual? ¿Por qué? ¿Comenzamos, Claudia? Sí, no sé cuántos participantes ya tenemos, 22, 19. Bueno, 19. con nosotros 22, son 19 Claro, participantes. Sí. súper. Bueno, bienvenidos, bienvenidas todos y todas a este ciclo, inicio de este ciclo de talleres que hemos organizado entre el Laboratorio Docente y la Biblioteca Escolar Futuro, relativo a estrategias pedagógicas para fortalecer el aprendizaje. En este primer espacio trabajaremos las prácticas de recuperación. Bueno, mi nombre es Claudia Lavarría y soy la coordinadora general del programa Biblioteca Escolar Futuro de la Universidad Católica, y junto a los chicos del laboratorio docente, Lucas y Madeleine, vamos a estar acompañándolos en este proceso. Nos interesan mucho sus opiniones, sus comentarios, sus experiencias. Nosotros desde la biblioteca escolar hemos estado todo este tiempo también confinados como ustedes, y lo que nos interesa es poder seguir aportando a los docentes encargados de biblioteca, de las escuelas y las comunidades en general, con herramientas referidas a la educación, a la cultura, a la lectura, la escritura y los temas que nos interesan como biblioteca. Hemos estado trabajando en varias instancias distintas, en espacios de Instagram Live, en algunos webinars, y hemos organizado este ciclo en particular para docentes vinculados a la red BEF, de la Biblioteca Escolar Futuro, y estamos, bueno, muy encantados de la convocatoria. Fue muy rápida, mucho interés de todas las regiones donde tenemos proyectos, así que eso nos pone muy contentas, digo muy contentas porque somos un equipo femenino, a todas las chicas que trabajamos acá en la biblioteca escolar. Así que nada, vamos a estar aquí trabajando con ustedes en estos 3 ciclos. Lucas y Madeleine van a liderar el proceso, especialmente en temas asociados a las estrategias, y yo voy a aportar también un poquito desde la biblioteca escolar con un tema más dirigido o más focalizado al currículum de lengua y literatura. ¿Ya? Así que nada, Lucas, Madeleine, muchas gracias también. Gracias, Claudia, por la Gracias, Claudia. presentación. Ujú.
Sí, bueno, mi nombre es Lucas Silva, soy fundador del Laboratorio Docente. Somos una consultora que está trabajando principalmente en cómo apoyar a los profesores en la mejora de sus prácticas pedagógicas. Y sabemos que estamos en una situación que es verdaderamente excepcional y que quizás es donde los profesores necesitan un apoyo aún más cercano, más frecuente, más continuo y también que esté basado en evidencia. Sabemos que hay muchas cosas que podemos hacer en la educación, pero si ponemos el foco en aquellas cosas que sabemos que pueden funcionar mejor, entonces estamos aprovechando mejor aún los recursos que tenemos a disposición. Y para nosotros también es un gran honor poder hacer este ciclo de talleres, eh, porque justamente parte de nuestra misión es poder trabajar con aquellas localidades que no están en la región, necesariamente en la región metropolitana, y que sabemos que también en regiones fuera de la metropolitana muchas veces hay ciertas oportunidades que están menos presentes. Entonces, para nosotros también esta es una manera de poder llegar, de poder conversar y verdaderamente esperamos que durante todo el ciclo ustedes se apropien de este espacio. Este espacio no toma vida ni forma solo, sino que depende estrictamente de la participación que ustedes tengan. Así que nosotros le hemos puesto mucho cariño a esta presentación y a los talleres que siguen, así que esperamos que para ustedes también lo disfruten harto. Así es. Sí, yo Y creo Madeleine, importante, Lucas, sí, mi nombre es Madeleine Martínez, soy profesora de Historia y Ciencias Sociales, y yo creo que también es importante darle el foco interdisciplinar al laboratorio docente, porque tenemos desde la psicología educacional cómo se muestra, cómo se investiga, las evidencias que hay, pero también tenemos el trabajo desde el aula. Entonces, ahí tenemos un bloque bien concreto para poder ayudarlos en el proceso y las experiencias que están teniendo en este contexto que nos tocó vivir este año, ¿no? Así que todo invitado a participar y espero que sea una experiencia bien enriquecedora para todos, en verdad, para nosotros también. Así que bienvenido a todos y a todas. entonces, ¿quiénes estamos básicamente hoy en este webinar o en este taller? Son mayoritariamente profesores de aula, encargados también de biblioteca. Hay algunos docentes también que no son estrictamente de la asignatura de lenguaje. También son de distintas regiones, de distintas regiones del país, como también, y que tiene que ver con las zonas donde, algunas de las zonas donde la Biblioteca Escolar Futuro hoy está presente. Eh, y también nosotros le agregaríamos la idea de que estamos trabajando todos juntos por nuestros estudiantes. Y ustedes están haciendo, lo han hecho eso, es parte de su labor diaria, y ahora los esfuerzos han sido verdaderamente heroicos los que se están haciendo en las comunidades escolares. Y bueno, y ahora Claudia va a hacer una pequeña como contextualización también sobre como la idea del contexto actual. Bueno, estamos todos en una situación particular, nunca antes vivida en la historia de la humanidad, en la lógica que tenemos hoy día. Si bien había existido diversas pandemias en la historia de la humanidad, hoy día la particularidad que tenemos es que por lo menos tenemos en cierta medida y no en todos los lugares la posibilidad de conectarnos gracias a las tecnologías, de poder seguir trabajando, vinculándonos con nuestras comunidades y con nuestros estudiantes. Hoy día y quizás hasta un buen tiempo más, somos 3,9 millones de estudiantes de educación parvularia y escolar en las casas. Por lo tanto, todos sus docentes, todos sus directivos, todos los auxiliares y trabajadores de la educación en sus casas también, intentando generar espacios tanto de contención emocional como de aprendizaje, lo que obviamente es muy, muy complejo. Sabemos que no en todos los espacios está la posibilidad de conectarse, sabemos que no todos tenemos la posibilidad de mantener cierta regularidad también en esa conexión. Tenemos casos de chicos que tienen que
subirse arriba de un árbol, subirse a un cerro para poder tener conexión de celular. Chicos y chicas que obviamente no tienen la posibilidad de trabajar en su espacio, en sus casas con su propio computador. Y obviamente también se manifiestan mayormente las brechas que tenemos como sociedad en términos económicos, sociales, culturales. Por lo mismo, nosotros siempre ha sido nuestro ánimo como proyecto, como programa de la biblioteca escolar, poder aportar en esta situación particular que estamos viviendo. Nosotros queremos seguir manteniendo los vínculos que tenemos con ustedes. Ustedes son parte de nuestros profesores especiales, de alguna manera, de nuestros encargados de bibliotecas especiales también, porque son los más activos, porque son los más presentes, porque son con quienes hemos podido establecer lazos bastante cercanos, y con quienes hemos podido mantener ciertas como rutas de aprendizaje o ciertos caminos en común. Esperamos que obviamente estos talleres les sirvan para el contexto actual, pero que también sean herramientas que ustedes puedan utilizar una vez que volvamos al espacio presencial. También sabemos que ese espacio presencial va a ser paulatino, y que probablemente vamos a tener que mantener cierta lógica digital todavía. Pero esperamos que no pase mucho tiempo más de aquí a que podamos vernos las caras también. Tenías otra diapositiva. Cuando nos enfrentamos a este espacio de pandemia no estábamos acostumbrados, obviamente, a la virtualidad. Era muy esporádico para nosotros como adultos, incluso en nuestra propia formación, enfrentarnos a clases virtuales. Son muy pocos los que en general tomamos cursos en línea. Hay una preferencia mayoritaria, o había una preferencia mayoritaria por la clase presencial, por el diplomado presencial. Poco a poco andar, ya existía una seguridad de que las clases virtuales sí se podían dar y que hay muchas herramientas para hacerlo. Y por lo mismo, nosotros lo que queremos hacer es ofrecerles a través de estos talleres ciertas estrategias para que ustedes puedan propiciar esos espacios virtuales, pero también considerando que muchos de ellos también tienen que ser físicos. O sea, sabemos que muchos de ustedes eventualmente tienen que ir a las casas de los chicos a dejarles material o a través de la escuela repartir cierto material para poder trabajar. Y bueno, ahí en el gráfico que está a la derecha podemos ver lo que más nos ha costado y obviamente es el conciliar el espacio laboral y el espacio familiar. Finalmente el espacio laboral se tomó nuestra privacidad de alguna manera, se metió en nuestras casas, lo que implica obviamente que muchas veces estamos en una reunión y aparecen hijos, aparecen gatos, suceden situaciones como que tocan el timbre y viene un señor con una carta, un delivery o lo que sea, lo que no hace fácil, por cierto, esta continuidad del trabajo. Yo creo que estamos todos en esta situación, creo que todos comprendemos las dificultades de esta situación, pero también creo que todos hemos ido de alguna manera adaptándonos y mejorando las posibilidades que tenemos de trabajar, tanto con nuestros estudiantes como de nuestro propio trabajo, de nuestra propia formación también para este espacio, que muchas veces no estábamos acostumbrados a manejar la tecnología con fluidez o a comunicarnos de manera digital con fluidez. Entonces yo creo que hemos dado en general, la educación ha dado en general un muy buen tono ha sido capaz de alguna manera de aventurarse a un espacio distinto y poder mantener la continuidad, la permanencia, en la medida de lo posible, por cierto, de la enseñanza-aprendizaje de nuestros estudiantes. Y yo creo que de alguna manera el esfuerzo vale la pena, el esfuerzo que todos hacemos por mejorar la educación o por mantener este espacio de comunidad educativa. Y desde en el fondo, desde ese, digámoslo así, diagnóstico que hace Claudio también fue que nos reunimos, nos dijimos cómo podemos entonces apoyar a nuestros profesores. Y desde ahí sale la idea de poder
el ejercicio fue, miremos qué es lo que en la literatura se dice que son prácticas o estrategias pedagógicas que tienen alta evidencia de que impactan positivamente en el aprendizaje de los alumnos. Y si esa estrategia podemos apoyar a los profesores a que la implementen en su enseñanza, entonces vamos a estar ayudando a los estudiantes, que son el foco finalmente del proceso de aprendizaje. Entonces este ciclo de talleres parte, bueno, el día de hoy con práctica y recuperación, sigue el próximo jueves con retroalimentación formativa, que probablemente es algo que ya muchos de ustedes están más familiarizados. Y el tercer taller hemos querido que sea como un mix de ingredientes o químicos, por eso esa imagen, ¿no? Como sabemos que los ingredientes por sí mismos son importantes, obviamente, igual que en la cocina, ¿no? Pero por sí solos no son nada, sino que toman forma en el plato final. Y ese plato final se va a dar cuando usted tomen práctica de recuperación, tomen la alimentación formativa y puedan generar ustedes mismos una aplicación, un aterrizaje a cómo esto puede ayudarles en su trabajo pedagógico. Eso no significa que los 2 talleres previos van a ser únicamente como una exposición, sino que también vamos a tener algunos espacios pequeños donde ustedes van a tener la posibilidad de ir pensando cómo esto los puede ir ayudando. Entonces, metámonos en la idea de cómo aprendemos y les queremos mostrar este GIF que probablemente hay algunos que se lo han topado. Y se detuvo el GIF, ¿no? Pucha, Sí, se detuvo. lo voy a poner de nuevo, así que para los que se lo pueden haber perdido, ahí está. Y este pobre niño, lamentablemente, tiene como una concepción un poquito mágica del aprendizaje, porque sabemos que tristemente no se produce así. Tampoco el aprendizaje se traspasa de uno a otro, del texto en este caso a su cabeza, ¿no? Sino que hay ciertas estrategias que se pueden intencionar en la sala de clase y que sabemos que funcionan mejor que otras, ¿no? Y eso es lo que vamos a conversar el día de hoy, y una de esas estrategias puntuales es la práctica de recuperación. Entonces, vamos a usar durante el día de hoy, digámoslo así, como 2 métodos de participación, de interacción con ustedes. Uno va a ser el chat, ¿cierto? Que es como el más sencillo. Ustedes pueden abrir el chat si nos quieren enviar una pregunta, responder alguna de las preguntas, comentarios que nosotros estamos haciendo. Vamos a estar mirando el chat. Y la otra herramienta es la que vamos a mostrarle ahora, que se llama Poll Everywhere, que es básicamente un sistema que se llama como de cliquera, ¿cierto? Donde uno marca una alternativa y el otro. Entonces, en este caso, lo que les vamos a pedir es que aquellos que quieran, que puedan entrar a esta dirección web, ¿ok? Y solamente por ingresar lo pueden hacer desde el celular o bien desde el navegador de su computador, y les va a aparecer automáticamente esta pregunta, que es una pregunta sencilla, así como que probablemente muchos de nosotros nos hemos topado con este tema, y la pregunta dice: ¿qué es más efectivo a largo plazo para estudiar un texto? Lucas, ¿puedes pegar el link en el chat, por favor? Lo estoy... Ya, súper. Ahí está. Ahí va el link. Entonces, la primera alternativa que es más efectivo es subrayar lo que me parece importante. La segunda alternativa es escribir todo lo que recuerde sobre el texto, o bien releer el texto varias veces. Así que ahí pueden ir marcando, copien el link en su navegador y ahí va apareciendo. Ya van llegando las primeras respuestas. Hay que decir que en un momento he tenido que ver cómo las barritas se van moviendo. Y también la idea de utilizar este tipo de herramientas, algunas de ustedes seguramente las han visto, es que también puedan ver cómo toman forma en un contexto de enseñanza-aprendizaje, así también ustedes obviamente las podrían usar con su propio estudiante, en el caso de que estén las condiciones para hacerlo. Y si hay alguno de ustedes que
¿Hay alguien que tenga alguna duda de cómo utilizarlo? Obviamente que nos pueden contactar en laboratorio docente para que los podamos ayudar con cómo implementarlo directamente en un PowerPoint. Entonces tenemos varias respuestas y hay un patrón bien marcado, ¿no? O sea, la mayoría de ustedes considera que lo más importante, lo más efectivo a la hora de estudiar un texto es subrayar lo que el lector considera que es relevante, luego poder escribir todo lo que recuerda sobre ese texto, y muy pocos de ustedes plantean que releer el texto varias veces sería lo más efectivo para estudiar un texto. Entonces, la idea es que esta pregunta después la vamos a hacer más adelante, y vamos a ver si hay algún cambio también en la respuesta de ustedes al respecto. Así que yo no les voy a decir la respuesta que al menos sobre la cual tenemos más evidencia al respecto. Entonces, ¿cuáles son los resultados, digamos, de aprendizaje de este ciclo de talleres? A nivel general, lo primero sería integrar en la propia enseñanza estrategias pedagógicas efectivas para la educación a distancia. Y la idea de integrar justamente tiene el propósito de entender de que nos sirve tener una estrategia que alguien me cuente, me comente, que yo practique, pero que no sé cómo enlazarla, cómo complementarla con lo que hoy yo hago. Entonces, nuestra invitación es, siempre que se hace una pregunta, como esto que estoy escuchando, esto que me está haciendo sentido, ¿cómo cobra relevancia o cómo cobra vida en mi práctica pedagógica diaria? Y particularmente en el caso de este taller, tenemos tres grandes propósitos. El primero es discutir los beneficios de la práctica de recuperación para el aprendizaje, después ejemplificar cómo se puede utilizar, y también que ustedes mismos seleccionen aquellas herramientas que les parezcan más valiosas para utilizar la práctica de recuperación. Y la estructura que va a tener, esta es la misma estructura que va a tener este taller y el siguiente. Y básicamente vamos a mirar una sección que tiene que ver con qué es, a qué se refiere esto, y por otra parte vamos a mirar luego, o más bien como paso siguiente, vamos a revisar la evidencia que existe en la literatura sobre por qué esta sería una práctica que beneficia el aprendizaje, y finalmente cómo se ve esto reflejado en un contexto de enseñanza. Entonces vamos con la primera sección, ¿okay? ¿Qué es la práctica de recuperación? Comúnmente cuando estamos conversando sobre la idea de aprender, lo que tenemos nosotros bastante incorporado es en la idea de incorporar información en la cabeza de los estudiantes, ¿cierto? Como que le entre más contenido. Y de hecho sabemos que el aprendizaje está compuesto por distintas fases, ¿cierto? Cuando uno interpreta información, lo primero es que la información uno la codifica con sus canales, por ejemplo, sensoriales, con la vista, con el olfato, el oído, y uno codifica eso. Y eso pasa de la memoria a corto plazo, memoria de trabajo, memoria a corto plazo, pero en sencillas palabras pasa a la memoria a largo plazo. Y lo que solemos hacer es que después llega el momento de la prueba y evaluamos. Y le pedimos al estudiante que diga todo aquello relacionado con las preguntas que nosotros hacemos. Entonces, el único momento de una unidad, por ejemplo, en que muchos estudiantes tienen la posibilidad de demostrar lo que saben, es al final en el proceso evaluativo de una prueba. Pero en realidad lo que las ciencias del aprendizaje vienen diciendo hace bastante tiempo, pero no había mucha conciencia al respecto, es que probablemente lo más relevante, o igual de relevante, es sacar información de la cabeza de los estudiantes. No solamente que entre información, sino que generemos actividades y las intencionamos para que los estudiantes sean capaces de producir algo con la información, el entendimiento, el conocimiento que ya tienen. Y si se fijan, esto es una estrategia que, de hecho, la pregunta que nosotros estábamos haciendo al inicio era eso, era una pregunta muy sencilla de práctica de recuperación. Y que lo que buscábamos nosotros con eso era que ustedes pudieran hacer un recuerdo hacia atrás, podía ser una semana, 2 semanas, un mes, pero en este periodo de cuál es una estrategia pedagógica que ustedes consideren que ha funcionado bien y que eso se pueda sentar. Y se puede usar de muchas otras maneras. O sea, una forma también de plantear esto es que, por ejemplo, uno podría decir, sin mirar apuntes que uno haya tomado o las notas, ¿cuáles serían 3 hechos de la última clase que me parecieron los más relevantes?
O cuáles son para ti 3 palabras de la última semana como palabras claves que te llamaron la atención. O incluso si uno quiere que trabajen con su compañero, como pregúntale a tu compañero también 2 preguntas que estén basadas en el contenido que cubrimos todo este semestre. ¿Se fijan? Entonces, cualquier tipo de esa actividad que puede ser algo sencillo, no requiere una modificación extensa sobre el currículum o lo que tenemos planificado para una clase, es lo que se llama práctica de recuperación. Uno podría decir, así como a grandes rasgos, que la práctica de recuperación en definitiva consiste en extraer información de nuestro cerebro con el propósito de fortalecer y transformar el aprendizaje. Y en esta idea de no solamente incorporar información en nuestro cerebro y en el de nuestros estudiantes, y sino que también de que ellos tengan la posibilidad de sacar afuera, hay una frase que es de los autores que aparecen aquí abajo, que es muy, muy buena, que lo representa muy bien y que dicen: cada vez que recuerdas algo, eso se reconstruye y se refuerza. Cuando los estudiantes toman una prueba, no solo están revisando su memoria, sino que la están mejorando. Y en cambio lo que muchas veces nos suele ocurrir es que pensamos que el olvido es algo negativo para el aprendizaje. ¿No? Es como que cuando se nos olvida algo empieza como el temor, y que viene la época como del repaso, y si es que yo no trabajo con los estudiantes sistemáticamente, como que estoy con los ojos cerrados a esperar así hasta el final de la unidad para ver cómo les va a ir. Pero la práctica de recuperación lo que nos dice básicamente es: el olvido va a existir siempre, y lo que tenemos que apostar es a continuamente ir trayendo lo que está más atrás, traerlo al presente. Y cuando eso lo hagamos, la memoria se va a fortalecer y se va a transformar. Y cuando eso lo hacemos, entonces la memoria es algo más duradero y también se hace más transferible para ser utilizado en otros contextos. Ahora, veamos por qué esta estrategia que estamos conversando tiene un impacto positivo en el aprendizaje. Y lo que vemos acá es que, aquí se nos pasó en el título, esto debería decir cuál es el impacto de la práctica de la práctica de recuperación en el aprendizaje. Y hay muchos estudios que lo respaldan, pero nosotros les queremos contar básicamente de uno de ellos, a modo de ejemplo. Es un estudio que se hizo en Estados Unidos, en la Universidad de Washington, donde eran estudiantes de primer año de la universidad, y a un grupo se le enseñó sobre nutrias marinas y el sol. ¿Okay? Y luego de leer el texto, una vez, a un grupo de estudiantes se le pidió que lo releyeran una vez, mientras que a otro grupo de los alumnos se les pidió que escribieran un texto, o sea, claro, con todo lo que recordaban sobre ese documento que habían leído. ¿Okay? Y a los 5 minutos, como muestra el gráfico, se les hizo una evaluación. Y los resultados de este gráfico lo que muestran es que el grupo que releyó el texto tuvo un 83% de logro, mientras que el grupo que aplicó práctica de recuperación tuvo 71% de logro. Lo interesante fue que cuando la misma evaluación se aplicó a la semana después, ¿no?, los resultados verdaderamente se invierten. O sea, tenemos que en la práctica de recuperación hubo un 61% de logro. Sin embargo, en el caso de aquellos estudiantes que simplemente releyeron el texto, el porcentaje de logro fue de un 40%. Y lo que además se le preguntó a los estudiantes era: ¿ustedes qué creen que es más efectivo? Si ustedes simplemente leen el texto una y otra vez, o bien si se ponen a anotar todo aquello que recuerden sobre ese texto. Y en ese momento los estudiantes dijeron, evidentemente, que ese grupo va a ganar, tiene mucha más ventaja porque está releyendo el texto. Entonces, mientras más veces lo lea, más grabado lo va a tener en la cabeza. En cambio, yo tengo muchas menos posibilidades posibilidades de ensayar. Y finalmente, lo que esto nos dice es que esa creencia que tenemos es errada, ¿no? Y que el releer, aunque sea una y 1000 veces un texto,
no genera más aprendizajes que una actividad tan sencilla como práctica de recuperación. En el caso de este estudio, simplemente, los investigadores simplemente le dijeron a los estudiantes, escribe todo lo que recuerda sobre ese texto. ¿Ya? Y lo que es interesante, que también un punto extra de este tema, es que aquellos estudiantes que releían consideraban que esa era una estrategia de aprendizaje más fácil. Y ahí estamos tocando un punto que es muy, muy importante, porque muchas veces creemos, y por eso es la tendencia que muchas veces hemos tenido, a releer un texto, y esa es nuestra manera de estudiar, y después subrayamos, y subrayamos con un color, con un rojo acá, un verde, un morado, hacemos unas flechas pero bonitas, qué sé yo, un monito, todo, y eso nos sale como placentero y agradable. Pero no necesariamente lo que es más fácil nos lleva a un mayor aprendizaje. El aprendizaje es desafío, es tensión. Sin tensión, sin esfuerzo, no hay aprendizaje. Así como cuando alguien quiere hacer ejercicio y el ejercicio no lo desafía en ningún grado. No estoy diciendo que tenga que quedar así jadeando, pero que no lo desafía. Entonces no hay desarrollo, tiene que haber un grado de tensión también. Aquí ocurre el mismo fenómeno. Y lo que ocurre entonces con estas estrategias, como releer, como subrayar, es lo que se llama una ilusión de fluidez. Entonces el estudiante cree que le va a ir mejor, porque se siente muy seguro, pero después llega el momento donde alguien le pregunta y tiene que demostrar eso, y se sorprende. ¿No? Y uno dice como, y estudié tanto, y de verdad, y profe, no me va a querer, pero estudié como nunca, y mire cómo me fue. Entonces hay un tema también ahí con cuáles son las estrategias que utilizamos, entonces lo que nosotros queremos proponerles es que la práctica de recuperación es una estrategia de aprendizaje que es más efectiva y que por lo tanto a la larga nos ahorra una cantidad de tiempo importante y que además genera una gran variedad de desarrollo, como una gran variedad como de capacidades cognitivas en los estudiantes a lo largo del tiempo. Entonces, cuando la práctica de recuperación se utiliza como una herramienta de aprendizaje y no de evaluación, ¿ya? Ahí es donde que se ha visto que puede fomentar la comprensión, ya que para que sea más flexible, que mejora también la capacidad de pensamiento de alto nivel y también la transferencia de conocimiento primero a otra asignatura, pero también incluso fuera de la escuela. Entonces, no es una estrategia que alguien podría decir, es como para memorizar, así como lo que entendemos por memorizar, que haya alguien que lea un texto, por ejemplo, y esté narrando algún evento histórico, y registremos, no sé, los números, cuáles fueron las fechas más importantes, y los nombres, inventemos, no sé, de algunos edificios o lugares importantes de una ciudad determinada. ¿Se puede hacer eso? Sí, se puede, pero también puede apostar a mucho más. ¿Y eso de qué depende? De la calidad y de la variedad de actividades que utilicemos. Y nosotros vamos a ver, de hecho, algunos ejemplos sobre eso. Hay un comentario en el chat de Natalia que dice, la integración de las tres estrategias permite si no pudiera quizás enviar el mensaje de nuevo para poder entender y así integrar su reflexión en la presentación. Ahora, si tuviéramos que ir pensando de por qué esta estrategia funciona, o sea, por qué la práctica de recuperación tiene un impacto positivo en el aprendizaje, y hay al menos 4 puntos que queremos conversar con usted. Uno es lo que se llama úsalo o piérdelo. ¿Ya? O sea, lo que está guardado en la memoria a largo plazo, si queremos que se mantenga ahí, necesitamos utilizarlo. Y la práctica de recuperación es una estrategia predilecta para poder hacer eso. Luego es porque la práctica de recuperación genera una dificultad deseable, que es lo que hablábamos hace un rato. El aprendizaje no es fácil. Por eso necesitamos condiciones de aprendizaje, por eso necesitamos ciertas emociones para aprender, porque no es algo que pueda surgir así. Entonces, cuando hay una dificultad que es apropiada, ni muy difícil ni tampoco muy fácil, para cada estudiante, entonces es una herramienta ideal. Luego también porque favorece la motivación, ¿ya? Y eso tiene que ver con que las actividades que se utilizan y la dinámica que genera
es muy importante para favorecer la motivación por el aprendizaje, pero también por un aspecto que muchas veces es invisibilizado, porque creemos que la motivación va antes del aprendizaje. Todo nuestro esfuerzo es que este estudiante no puede aprender porque no está motivado, y las estrategias van a motivarlo. Pero ¿cómo motivo a alguien que no está motivado y que no tengo a nada con qué amarrarlo? Y lo que la investigación nos dice sobre ese tema es, primero, el estudiante tiene que ver un progreso, tiene que sentir que avanza, y ese es un gatillador mucho más importante de la motivación que una frase que le puede, digamos, como ser relevante al estudiante, pero no ve que se materializa en nada. Y el aspecto que más motiva, y eso yo creo que cualquiera de nosotros podría buscar ejemplos en su vida cotidiana donde cuando ve que avanza y algo que no podía hacer, ya lo hace un poco mejor, ya un poco mejor, y alguien me lo hace visible, eso es un factor mucho más importante y potente para la motivación. Y también lo otro que funciona porque mejora la metacognición. Y la metacognición sabemos que es un proceso cognitivo esencial. Porque nos hacemos mucho más conscientes de lo que sabemos y de lo que no. Y si nos hacemos más conscientes de eso, entonces podemos generar ajustes. Tanto el estudiante puede autoevaluarse, así como el docente puede también hacer ajustes en su enseñanza. Entonces, lo que vamos a hacer acá era, ahora vamos a volver, a ver si me disculpan. Dame un segundo. Lucas, ¿Sí? mientras revisa lo que estás avanzando, Natalia mandó su pregunta o su comentario y dice que la integración de las tres estrategias permite abarcar los estilos de aprendizaje. No sé si está vinculado a lo que estaba comentando anteriormente o a lo que viene ahora. Claro, a ver, el tema con los estilos de aprendizaje, en realidad la práctica de recuperación, así como varias otras estrategias, se desmarcan un poco de los estilos de aprendizaje de los estudiantes. O sea, en verdad, lo que se ha visto es que los estilos de aprendizaje es verdaderamente como un movimiento muy fuerte en educación, está presente en muchos establecimientos, pero en realidad no se ha encontrado evidencia de que tengamos estilos de aprendizaje. Ya, o sea, que tengamos como alguien que sea uno kinestésico, visual, etcétera. Lo que termina ocurriendo con eso es que muchas veces limitamos a los estudiantes en sus oportunidades de aprendizaje, porque si creemos que es kinestésico, entonces vamos a hacer ciertas determinadas actividades para él, en cambio que si es visual, vamos a generar otras actividades. Y en verdad lo que la evidencia muestra es que lo más valioso para los estudiantes es tener una amplia variedad de actividades que desarrollen distintos tipos de pensamiento, de habilidades tanto motrices como cognitivas, que incorporan los elementos también socioemocionales. ¿Algo más acá? Un segundo. Entonces, la idea es que podemos ahora pensar sobre estas mismas preguntas que estábamos conversando. Y que podamos entonces conversar ahora sobre ellas, ¿no? Sabemos que además es un tema como súper común, así que de hecho en el mismo link en el que estaban, no tienen ni siquiera que cambiar y les va a actualizar y pueden marcar nuevamente la pregunta. Entonces, ¿qué es el más efectivo a largo plazo ahora sí para estudiar un texto? Subrayar lo que me parece importante, escribir todo lo que recuerde sobre el texto o bien releer el texto varias veces. Y ahí Madel mandó por el chat también el hipervínculo para aquellos que no lo tenían.
Hay alguien también que quisiera comentar, le podemos dar también abrir el micrófono y que pueda decir generar también como justificar, ver por qué le hace sentido también la opción que marcó, etcétera. Así que si le das la mano, después Madeline le puede liberar el micrófono. Natalia Parada dice, creo que son pasos y se deben integrar. Si se refiere a la diapositiva en la que estamos ahora, que es la idea de releer, escribir y subrayar, evidentemente que se pueden hacer las tres, ¿cierto? O sea, el mensaje de esto no es no relea el texto nunca, ni tampoco se le ocurra subrayar, porque de hecho subrayar es súper importante para varios efectos. O sea, si después queremos volver al texto y tenemos la información subrayada, también eso nos puede hacer bastante como más amigable la manera en que queremos después resumir información y todo. No se trata entonces de evitarlas, sino de poder diversificar y ampliar como el abanico de herramientas que tenemos a disposición para nosotros aprender como adultos y también para eso intencionarlo con nuestros estudiantes. Entonces, bueno, todos ustedes marcaron escribir todo lo que recuerde sobre el texto, así que esperamos que sea algo también que quede como que quede marcado, ¿no? Sí, y Lucas, aquí igual María Leiva dice que la primera respondió releer porque no consideró el tema a largo plazo, que es lo que hiciste enfoque ahora en la explicación. Genial, porque además, de hecho, a corto plazo, probablemente pueda ser más efectivo el releer, no que era lo que nos mostraba el estudio. Si estamos apuntando como a la prueba de mañana, a la evaluación de mañana o a la instancia evaluativa o lo que sea que tenemos al día siguiente, sí, probablemente no nos convenga utilizar práctica de recuperación. Yo creo que en eso estaríamos todos de acuerdo. Pero también estamos todos de acuerdo en que lo que apostamos es en generar procesos de aprendizaje que sean más transformadores, que sean significativos, y parte de que sean significativos es que sean también duraderos en el tiempo. Dice, claro, el subrayado es simultáneo a la lectura, es operativo, es procedimental. Y también María le dice, claro, a corto plazo, en lo inmediato es útil releer, al menos para mí, claro, y si queremos volver a alguna idea puntual, pero también si, por ejemplo, en esa lectura pudiéramos incorporar cuáles son las dos ideas que me acuerdo de esta sección del texto. Ese solo ejercicio, y uno la pudiera anotar, dibujar, qué sé yo, es una ayuda. Entonces, antes de continuar a la sección sobre qué actividades podemos utilizar en la sala de clase, quisiéramos que respondieran esta pregunta, ¿no? ¿Cuál es la forma en que hoy usas práctica de recuperación en tu clase? Sí, disculpa Lucas, que Natalia levantó la mano, entonces yo creo que quiere decirnos algo. Ah, ya, ok, dale. Hola, no sé si me logran escuchar. Sí, Natalia, Sí. te escuchamos bien. Sí, comentarles que tuve la oportunidad de participar en un webinar de Lucas que hablaba sobre la práctica de recuperación y la pusimos en práctica con la profesora de lenguaje. Yo soy encargada de biblioteca, pero soy profesora también. Y con el tema de las clases virtuales la he estado apoyando. Y efectivamente un día hicimos un ejercicio primero de las figuras literarias a través de Menti, de la aplicación Menti. Y pasaron un par de días y las tratamos de recordar y no fue efectivo. En esa misma clase les hicimos escribir un acróstico aplicando las figuras literarias. Y esta semana que nos tocó clase ayer, los chicos recordaron más y tuvimos mejor respuesta cuando aplicamos después el Menti al final de la clase. Se acordaban más respecto de las figuras literarias y sus conceptos. Creo que ahí de manera práctica pudimos vivenciar cómo y que además escribiendo logren recordar. Eso quería aportar. Perdón, Natalia, lo que pasa es que no sé si fue el único,
pero No, se cortó, sí. se cortó un poco. Entonces yo quedé al menos en la idea de que la primera vez que intentaron que recordaran no había resultado muy efectivo, pero que después cuando aplicaron, algo que se me perdió un poco el audio en clases, Un parece que el acróstico resultado fue distinto, pero no escuché bien. Quizás si cortas el video, se podría transmitir mejor. ¿La perdimos? O quizás por el chat también se puede incorporar la sugerencia Sí. y la retomamos después En un porque rato, ahí vamos a trabajarlo. Entonces claro. sería importante ahí conocer la experiencia de Natalia. Genial. Así que, por mientras también, como cuáles son algunas formas en las que hoy utilizan práctica de recuperación en su clase. Y esto, de nuevo, no pueden ir contestando por el chat, o bien lo pueden hacer a través de Poll Everywhere, lo que les vaya resultando más cómodo. Aquí hay una respuesta que llegó, dice, pidiéndole al estudiante que le explique al compañero que registren lo que van entendiendo o recuerden, tomad apuntes. Vamos generando espacios o instancias en donde los estudiantes por sí solos recuerden conceptos o momentos clave relacionando con el nuevo contenido. Claro, es una muy buena manera, ¿no? Como de poder tomar aquello que puedan tomar aquello que los estudiantes ya dominen, ya han aprendido, y eso conectarlo, enlazarlo con el contenido que están trabajando nuevo en clase. Y sobre la toma de apunte, bueno, efectivamente, la práctica de recuperación puede ser una muy buena herramienta, sobre todo si los apuntes, hay una estrategia, de hecho, que se puede usar, y es que, por ejemplo, en vez de ir tomando apuntes textual de lo que va diciendo el profesor, es poder dejar un momento destinado a tomar apuntes. O sea, la clase puede avanzar, ellos están, por ejemplo, con sus libros o sus cuadernos cerrados, ¿cierto? Y luego de un momento una pausa y se dice, ok, ahora tienen 1 minuto, 2 minutos para anotar lo que a ustedes les parezca más relevante sobre lo que conversamos. Después algunos de ellos pueden poner en común y ahí entonces después el profesor hace pequeños ajustes, clarificaciones que les permitan continuar. Y la idea de explicar al compañero, evidentemente que también es un ejercicio de sacar fuera, así que también puede ser una estrategia de práctica de recuperación. Luego dicen que puedan responder al final de la clase, ¿con qué me quedo en la clase o lo visto? Exacto. Y eso puede ser una pregunta así abierta y también puede ser un poco más precisa. Si alguien le pregunta, inventemos que estamos trabajando sobre, no sé, monarquía, entonces, ¿qué cosas de la monarquía puntualmente o un evento, qué sé yo, fueron las que más te llamaron la atención? Usar pequeños cuestionarios en Google Forms durante y al final de la clase, claro. También haciendo repaso de los contenidos y que sean los estudiantes que expliquen con sus palabras lo aprendido. Ajá. Y en ese ejercicio de explicar, ¿cierto? Que puede ser el profesor, puede ser un compañero, ahí también, de nuevo, se saca afuera. También otra respuesta que llegó dice, durante la activación de los conocimientos previos, inicialmente a través de preguntas y respuestas, hasta instalar la conversación y el comentario sobre la clase, actividad anterior. Y de hecho, la práctica de recuperación puede ser una muy buena estrategia en cualquier momento de la clase y al inicio también genera súper buenos resultados. Al final de la clase también dice cuando se le pide qué aprendió en la clase o una oración que mencione lo que aprendió. Exacto. Súper. Entonces, la idea de esto es que, si se fijan, hay ciertas cosas que ustedes ya hacen sobre la práctica de recuperación. Y la idea de este taller es que ahora le ponemos un nombre a eso, que se llama práctica de recuperación, ¿no? Y sabemos los beneficios que trae a los estudiantes, entonces ahora lo podemos intencionar de mejor forma. Y podemos poner más medios y vamos a ser también mucho más conscientes cuando lo utilicemos. Y también nos permite conversar con nuestros colegas. O sea, si es que estamos implementando algo, pero no sabemos cómo le llamamos, es más difícil colaborar y reflexionar con otros. En cambio, si tenemos un concepto asociado, obviamente que se facilita.
Y en la sección entonces, perdón, dicen también por el chat antes, Mariana dice, haciendo un repaso, desarrollo de un ejercicio explicado por el alumno, destacando los conceptos importantes con colores distintos. Claro, y ahí quizás lo único que se podría resguardar ahí para que no sea simplemente como un copiar, ¿cierto? Es que uno podría hacer que el estudiante tenga que responder algo que quizás no era obvio sobre ese contenido, o que no puede encontrar, no sé, en internet, qué sé yo, sino que requiere un poquito de elaboración. Y con eso, con esa pequeña variación, entonces podríamos también generar que sea práctica de recuperación y no solamente un copiar. Así es que ahora vamos a entrar a la sección de cómo esto se ve en la sala de clase. Y esta sección la va a llevar también Madeline, y en alguna parte Claudia también va a presentar alguna estrategia. Sí, gracias Lucas. Mira, antes de seguir, Natalia se conectó, así que todavía no tiene audio, pero Natalia yo creo que nos está escuchando, así que creo que es súper valiosa la experiencia que está contando, entonces si en algún momento puede escribirlo en el chat o vuelva a levantar la mano cuando esté bien conectada, por favor que lo haga, ¿ya? Y también Ignacio Morales habla del ticket de salida, que de hecho es una de las estrategias claves de la práctica de recuperación, que ya vamos a profundizar en ello también. Bueno, creemos muy importante esta sección de cómo llevarlo al aula, ¿ya? Porque claramente nos pasa mucho a los docentes que tenemos bastante elementos teóricos muchas veces dentro de la educación y tenemos claramente que tener también esa práctica de que realmente impacten el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿ya? La práctica de recuperación, al fin de cuentas, es sistematizar elementos que nosotros hacemos ya en la clase, ¿ya? Que hacemos espontáneamente como docentes. Muchos de ustedes ya hablaron de las preguntas que le hacían a sus estudiantes, que les preguntaban elementos de clases anteriores al inicio de la experiencia de aprendizaje nueva. Desde ese elemento queremos claramente ayudar a sistematizar a los docentes los esfuerzos también espontáneos que hacemos a veces para el aprendizaje de nuestros estudiantes. Entonces, 5 puntos claves para llevar al aula la práctica de recuperación. Tiene que ser breve, ya tiene que ser concisa, tiene que ser precisa en relación al objetivo de aprendizaje, a la meta de aprendizaje, al objetivo preciso que tienen en ese momento. Y tiene que ser breve porque también es una experiencia de recuperación y de memoria en ese instante, ¿ya? También para ver cuánto aprendió ese estudiante y cuánto recuerda en este largo plazo que estamos hablando, ¿ya? Otro elemento importante dentro de la clase es que tiene que ser planificada, ¿ya? Muchas veces nosotros hacemos muchas preguntas dentro de la clase, que estas preguntas en frío que se hablan, hacemos muchas preguntas, pero tiene que estar planificado, ¿ya? O sea, si lo vamos a poner al inicio de la clase, en el desarrollo, en el cierre, tenemos que pensar claramente cuál va a ser el objetivo, qué queremos que recuerden los estudiantes, si van a ser conceptos, si van a ser definiciones, si van a ser fórmulas, etcétera. Tenemos que tener súper claro en qué lugar del desarrollo y la planificación de la clase lo vamos a tener, ¿ya? Y también es muy importante planificarlo porque dentro de la práctica de recuperación uno de los elementos más importantes es que tiene que ser para todos los estudiantes, ¿ya? A veces nosotros hacemos preguntas en frío de lo que estamos explicando para específicamente Daniel, para específicamente Carla, etcétera, dentro de la clase, pero la práctica de recuperación es para todos, ¿ya? Entonces eso también es súper interesante e importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Como decíamos también, en cualquier momento de la clase, la práctica de recuperación se puede hacer. Ya tenemos el inicio, recordando la clase anterior, la clase de una semana atrás, la clase de 2 semanas atrás, ¿ya? En el desarrollo para, por ejemplo, recordar elementos que estamos viendo. Lucas ya daba este ejemplo de, por ejemplo, yo estoy haciendo una exposición de un tema dentro de mi sala de clase y expongo 10 minutos y le digo a los estudiantes, bueno, ahora anoten todo lo que recuerden de lo que acabo de decir, ¿ya? Sin, por ejemplo, tener ese apunte constante, sino que quiero que estén absolutamente en atención de lo que estoy hablando y luego hacer esta práctica de recuperación. Ya se puede hacer, por ejemplo, con un texto, que lean un cuento, leer un capítulo y luego hacer la práctica de recuperación, ¿ya?
Mientras más mejor, ¿ya? Como es una práctica, claramente tenemos que estar constantemente en revisión, en activación, en desarrollo, porque nos tenemos que hacer como expertos en esta práctica, por decirlo así, ¿ya? Y también porque los estudiantes logran comprender cuál es el sentido, ¿ya? Es súper importante explicarle a los estudiantes por qué estamos haciendo esto, ¿ya? Y cuál es el sentido de lo que estamos haciendo, para que también no solamente crean que es algo antojadizo del docente, sino también que es un beneficio de aprendizaje para ellos, ¿ya? ¿Y qué actividad eligen? Depende del propósito, ¿ya? Depende del objetivo de aprendizaje que tengan en ese momento, ¿ya? Bueno, aquí María Leiva nos pregunta, ¿esta práctica de recuperación puede ser con texto, audio, láminas, y así abarcamos los diferentes estilos de aprendizaje? Sí, claramente. De hecho, ahora vamos a ver actividades distintas que van desde la escritura, elementos tecnológicos también, que ahora estamos haciendo clase online, dibujos, tarjetas, conceptos, etc. Así que ahora les vamos a dar un abanico de algunas posibilidades de actividades, ¿ya? Nosotros en el último taller igual vamos a hacer mucho más profundo esto porque es el taller de aplicación completa dentro del aprendizaje, digamos, pero queríamos darle algunas pinceladas de actividades en este minuto, ¿ya? ¿Lucas? Claro. A ver, hay algo súper interesante también de la práctica de recuperación que no solamente sirve dentro de la sala de clases, sino también le sirve a los estudiantes para estudiar, ¿ya? Y también hay varias evidencias acerca de cómo impacta también esta práctica constante en la casa, también para los estudiantes, ¿ya? Estas actividades no solo la pueden ocupar dentro de la sala de clases, sino también darle estas actividades explicadas a los estudiantes para que puedan también estudiar y también profundizar en los contenidos, las habilidades y las actitudes que ustedes quieren desarrollar en la sala de clases, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una de las actividades que se llama Saca Afuera, ¿ya? Y la idea es que los estudiantes puedan escribir lo que recuerdan, ya de algún contenido, de alguna actividad, de algún texto, de algún cuento, etcétera, ¿ya? Y acá claramente, por ejemplo, podrían escribirlo, ¿ya? Como podrían enumerarlo, hacer una lista de elementos que recuerdan, o podrían dibujarlo, ¿ya? También podrían hacer un esquema, un mapa mental, no sé, apuntes visuales, ya depende de, como decía, qué es lo que más le acomoda al estudiante para poder recordar, ¿ya? Esto es la primera actividad. La segunda actividad que podemos hacer son tarjetas, ¿ya? Tarjetas de recuperación de información, ¿ya? Por ejemplo, estas tarjetas, de hecho, se pueden hacer composite también. Por un lado, por ejemplo, ponemos el concepto que queremos, la fórmula, no sé, algún dibujo que tenga que ver con algún concepto, por ejemplo, y en el otro lado de la tarjeta tenemos la definición y los elementos más importantes, ¿ya? Entonces los estudiantes aquí tienen que ir en esta práctica, por ejemplo, escogiendo una tarjeta, el concepto de revolución, por ejemplo, y recordar, explicar qué recuerdan de este concepto, ¿ya? Y claramente al otro lado tienen inmediatamente la respuesta, ¿ya? Entonces ellos se van haciendo retroalimentación constantemente de estos elementos, conceptos, le decía, fórmulas, etcétera, que nosotros creemos que son esenciales para esa clase, para esa unidad, etcétera, ¿ya? Y estas tarjetas les sirven claramente para seguir su trabajo en casa, ¿ya? Para hacer un trabajo colectivo, para estudiar con los compañeros, es bien versátil estas actividades para los estudiantes, ¿ya? También claramente podemos hacer preguntas, ¿ya? Muchos de ustedes hablaban que hacían práctica de recuperación con preguntas específicas. Por ejemplo, escribir 5 palabras que estén relacionadas con el tema que están viendo en la clase, después que los estudiantes reflexionen sobre esos conceptos, cuál elemento o esos conceptos son más relevantes para ellos en relación al tema, o representar, por ejemplo, un dibujo del hecho más importante de lo que ocurrió en el contenido, etc. ¿Ya? Yo creo que lo que más ocupamos nosotros tiene que ver con las preguntas, y tienen que ir sumamente dirigidas y planificadas, como decíamos, a los objetivos que queremos recuperar en esa actividad, ¿ya?
Y claramente en la actualidad tenemos varias tecnologías. Natalia, yo sé que habló de Mentimeter o Mentimeter, que también es una tecnología que podemos hacer, como estamos haciendo acá en la clase, preguntas virtuales, encuestas, diferentes actividades, memorice, etcétera, ¿ya? Y tenemos, por ejemplo, Padlet, que es una plataforma virtual de murales, ¿ya? En donde se pueden hacer murales colectivos y colaborativos, en donde hay muchas bases, ya hay desde línea de tiempo, mapas conceptuales, murales de explicación, etcétera. Y lo entretenido de esta tecnología es que los estudiantes también pueden comentarse los elementos que ellos van, se pueden hacer likes, se pueden poner notas. Entonces, Padlet, aparte de ser un elemento importante para poder hacer práctica de recuperación, nos puede ayudar, por ejemplo, en la coevaluación, en la autoevaluación también de los estudiantes, que es un tema que yo creo bien sensible que hemos desarrollado en este momento como profesores lejos del aula, digamos, ¿ya? Y Quizlet también, que es una plataforma virtual que sirve mucho para hacer fichas educativas, ¿ya? Tiene esta lógica de las tarjetas que explicamos antes, en donde los estudiantes pueden hacer estas fichas educativas, depende de los conceptos, el tema que quieran trabajar, la asignatura, y también les sirve para estudiar y para hacer prácticas de recuperación constante, porque ellos la pueden crear, como también los pueden crear los docentes, ¿ya? Y trabajar con ellos paralelamente, por ejemplo, en las clases, y hacer práctica de recuperación con esta plataforma virtual Quizlet, por ejemplo, en el mismo Zoom, ir mostrándole tarjeta a los estudiantes y que, por ejemplo, no sé, ya di este ejemplo de qué es la revolución, y que, por ejemplo, por el chat o por hablando claramente, los estudiantes pueden ir recuperando elementos. Bueno, claramente también las clases todas estas actividades, como les decía, pueden ser en el aula, pueden ser clases en vivo, pueden ser en la casa también. Claramente empezar con escriban todo lo que recuerden sobre, ya es una práctica de recuperación, ¿ya? Puede ser a veces, no sé, me imagino como estando en una clase y decirle esto a los estudiantes, a veces puede tener quizá un poco de reticencia a los estudiantes, como, pero profe, ¿cómo escribir todo lo que recuerdo de tal contenido? ¿Ya? Por eso hay que explicarle a los estudiantes cuál es el sentido, ¿ya? Creemos que es súper importante que los estudiantes tengan conciencia de lo que están haciendo y para qué lo están haciendo, ¿ya? Para que lo hagan con gusto, ¿ya? Para que lo hagan con un objetivo claro. La siguiente actividad. Bueno, ya hablábamos de Mentimeter también, que es una plataforma virtual que podemos ir haciendo clases. De hecho, tiene como la misma lógica de Poly Everywhere, que es la otra tecnología que sale aquí, que es la que estamos ocupando en este mismo desarrollo del taller, digamos, ¿ya? Y tiene esta lógica ya de hacer preguntas, se van viendo las respuestas en vivo, se pueden ir haciendo reflexiones y comentarios de las mismas respuestas en el mismo momento, y son bien útiles e interesantes para los estudiantes también para hacer prácticas de recuperación, y prácticas de recuperación activas también dentro de este nuevo contexto que estamos viviendo, ¿ya? Y también tenemos por ejemplo, la tabla SQA, ¿ya? Que, por ejemplo, se hacen la C, el S y la Q, se hace al inicio, por ejemplo, de un tema, ¿ya? ¿Qué es lo que saben los estudiantes? ¿Ya? Escriben todo lo que saben. ¿Y qué quieren saber los estudiantes del tema? ¿Ya? Y al final de la clase, al final de la experiencia, que los estudiantes llenen el aprendí, ¿ya? ¿Qué aprendí yo de esta experiencia? Entonces, se hace también no sé, un elemento bien interesante de ver también cuánto se avanza, ¿ya? En este sé, en este quiero saber y todo lo que aprendí, ¿ya? Y esta tabla SQA se puede hacer al final de una experiencia, al final de una actividad, al final de una clase, al final de una unidad, al final de la semana para ver cuánto han avanzado. O sea, estas prácticas y estas actividades de recuperación son bastante flexibles al momento de tener los objetivos de aprendizaje que queremos, ¿ya? Y solo para complementar, antes de darle el paso a Claudia,
si se fijan, las actividades que estamos conversando, la responsabilidad la tiene el estudiante. El que hace él o ella hace el ejercicio de recuperar. No es una labor del profesor, que muchas veces se siente como con esta responsabilidad de hacer todo en el proceso. O sea, no solamente de enseñar, sino que casi que hacer como también ser absolutamente responsable de que el otro aprenda. Y aquí lo que estamos pensando es una práctica. El desafío es diseñarla. Pero aquí tenemos varios ejemplos, ustedes también dieron otros más. Y esa es una de las gracias, ¿no? De que la responsabilidad del aprendizaje queda en el estudiante. Y eso es, por una parte, es aliviador para el profesor o profesora, pero también es mucho más efectivo para el estudiante. Sí, sí, y bueno, y aquí también nos hablan, por ejemplo, de Sócrates, también tenemos Kahoot, tenemos muchísimas, Nearpod, por ejemplo, no sé, tenemos muchas estrategias que podemos hacer práctica de recuperación que en el tercer taller podríamos profundizar mucho más, digamos. Gracias, Madeline y Lucas. Ahora vamos a pasar, también es una estrategia, y quisimos con los chicos del Laboratorio Docente hacer un guiño un poco más directo a el espacio de la biblioteca y de lengua y literatura, porque hay muchos profesores del área acá. No sé si ustedes están familiarizados con la distinción entre enseñanza de la literatura y educación literaria. Lo podríamos profundizar más adelante, pero de todas maneras nosotros lo que queremos hacer es mostrarles una pequeña estrategia que es el pasaporte lector, que me imagino muchos de ustedes ya conocen, pero que hoy día la estamos resignificando en función de la práctica de recuperación. Nosotros estamos aquí propiciando un espacio de formación de lectores desde la biblioteca particularmente, pero también desde la didáctica de la literatura que venimos trabajando desde la biblioteca escolar y en vinculación con la Facultad de Educación de la universidad. La educación literaria como concepto, como metodología, implica que nosotros nos acerquemos al texto desde su valor estético. Nosotros consideramos la literatura como una obra de arte en sí misma y no necesariamente como un espacio de memorización o de recuperación de información. Nosotros lo que esperamos también es que a través de la lectura literaria, la lectura misma se ponga al servicio de la competencia literaria, de a la larga ir generando espacio, una trayectoria de lectura que nos permita en los estudiantes lograr un hábito lector a largo plazo, que obviamente impacta no solamente en la lectura literaria, sino que en muchos aspectos de la vida cotidiana y futura de nuestros estudiantes. Obviamente es importante el contexto histórico del momento de creación de la obra, pero eso se pone en esta estrategia de educación literaria al servicio de la interpretación, y no como un valor en sí mismo, como si lo hacemos con la metodología de enseñanza de la literatura, donde nosotros nos preocupamos, nos enfocamos en el contexto que rodea la obra literaria, y muchas veces nos quedamos solamente con el contexto. Aquí lo que estamos haciendo es poner el foco en el lector, por lo tanto en la interpretación personal y en las interpretaciones colectivas que podemos generar, sobre todo en espacios de lectura en voz alta. Y obviamente aquí lo que estamos privilegiando es la experiencia estética, y no el recordar momentos de la obra, espacios psicológicos, los personajes, sino que todo eso se pone a disposición de la interpretación y del sentido que le dotamos a la obra, y obviamente de la experiencia estética. Nosotros aquí estamos, una autora que es muy importante dentro de los estudios literarios, especialmente referidos al lector, es Louise M. Rosenblatt. La pueden buscar, les podemos escribir después en el chat. Ella es muy interesante, ella es una autora de los 40, y lo que plantea es sumamente interesante, porque lo que ella dice es que la lectura tiene un doble proceso, una doble como interiorización dentro del lector. Hay procesos que tienen que ver con lo emocional y hay procesos que tienen que ver con lo cognitivo, intelectual. Entonces, en el fondo, lo que hace el lector muchas veces cuando se enfrenta a una obra literaria, del género que sea, y también podríamos extrapolar a una obra de arte en particular, o a obra plástica, por ejemplo, al cine, a la música, es incorporar la obra desde lo emocional, hacer una transacción. Ella habla de las transacciones,
hacia lo intelectual y luego volver a lo emocional. Por lo tanto, está en un continuo recuperar esa información. Entonces, de alguna manera, lo que estamos haciendo en este momento, en este como corte de alguna manera que estamos generando en el taller, es darle un foco a la lectura literaria y en particular al lector. Lo que les queremos proponer es el pasaporte lector, que es una técnica sumamente sencilla que tiene que ver, está muy vinculada a la práctica de recuperación, porque tiene relación con el sacar fuera todo lo que la obra con todo lo que yo me quedo de la obra. Es decir, me puedo quedar con personajes, con situaciones, que son como los conceptos más formales, pero también me puedo quedar con sensaciones, con emociones, con pequeñas interpretaciones, con la posibilidad de dibujar una situación, un personaje. Yo voy de alguna manera sacando fuera todo lo que la obra me hace llegar, de alguna manera, con todos los sentidos y toda la dotación de sentidos que yo le puedo dar a la obra literaria. Es una actividad que se puede llevar a cabo tanto en los cursos más de básica como en los de media. Lo que sí habría que tener distinciones, obviamente, según las competencias lectoras, según los contextos, de cómo se lleva a cabo este pasaporte lector. La lógica del pasaporte es que es una invitación a viajar, que cada obra es una aventura nueva, un viaje distinto, por lo tanto yo me interiorizo en ese espacio de una manera quizás un poquito cliché lo que voy a decir, pero de alguna manera un poco mágica, me sumerjo en la obra literaria. Entonces, la distinción que sí habría que tener con los cursos mayores, pensando en la media, desde un séptimo básico hacia arriba, es que la devolución de información que yo transmito a mi pasaporte lector sea un poco más, de alguna manera, trabajada, un poco más organizada, y no sea solamente me gustó o no me gustó la obra, los personajes no sean solo aspectos formales, sino que podamos avanzar hacia aspectos mucho más interpretativos. Ahí les dejamos una sugerencia de cómo podríamos avanzar hacia un proceso más de escritura creativa en el pasaporte lector con los cursos de mayores, pensando de un séptimo básico hacia arriba, incluso desde un sexto básico hacia arriba. Pensar en la reescritura de narraciones, en documentar interpretaciones, en generar conexiones y vínculos con otros textos, en dibujar imágenes que emerjan de la lectura, en listados de otros libros que yo espero leer que están vinculados a este que estoy leyendo, comentarios generales o específicos, etcétera, etcétera. La reproducción de citas también es sumamente relevante. Todo este verter de situar lo que yo estoy incorporando del texto en la escritura, me permite generar una práctica de recuperación vinculada al plan lector. ¿Por qué hablamos del plan lector tan en general? Porque uno de los mayores desafíos que han tenido los docentes de lengua y literatura con las últimas generaciones de no lectores, es propiciar la lectura de un plan lector. Tenemos muchas veces una distancia muy, muy abismal entre los contextos de producción de las obras, es decir, el momento que se escriben, y los contextos de recepción, es decir, los momentos que nuestros estudiantes leen. Un ejemplo que uno utiliza siempre, el pobre Quijote, por allá en los 1500, con nuestros estudiantes del 2020. La distancia es abismal y nosotros esperamos que ellos integren ese hito cultural que es el Quijote, ese hito fundador de la cultura hispana que es el Quijote, en su de alguna manera horizonte de expectativas, que de alguna manera los culturice el Quijote, pero en una distancia muy abismal. Por lo tanto, nosotros de alguna manera tenemos que ir acercando estos espacios. El pasaporte lector y las experiencias que nosotros podemos llevar al aula física en el futuro, tanto como virtual hoy día, de ir acercando los contextos son sumamente importantes y de ir generando estos vínculos constantes con la obra literaria. Una sugerencia que yo les hago siempre a los docentes es que podamos traer el plan lector a la sala. En general nosotros esperamos que los estudiantes lean su lectura mensual en la casa y que luego vuelvan a responder las preguntas que nosotros esperamos que ellos respondan, considerando que esperamos que comprendan lo leído. Sin embargo,
si nosotros consideramos esta distancia abismal entre los momentos de creación y los momentos de recepción de las obras, es muy difícil que ellos por sí solos entiendan lo que están leyendo, por el tipo de lenguaje, por la referencia histórica, etc. Perdón. Perdón. Entonces lo que yo sugiero es generar espacios de lectura dentro de la sala, donde podamos ir constantemente, 5 o 10 minutos de la clase, leyendo, avanzando en la obra que estamos leyendo mensualmente, todos juntos, y a partir de eso también generar un espacio donde los estudiantes también puedan recuperar lo que ingirieron de alguna manera con la lectura literaria en su propio pasaporte lector. Lucas, si puedes pasar a la diapositiva siguiente. Sí, hay un, bueno, Claudia, salud sí. Claudia, y hay un, Sí. salud, y hay un comentario en el chat. De Ignacio. Ignacio Morales. Ignacio, mira, como la intención es tanto que incorporen en un pasaporte lector lo que ellos interpretan, resignifican de la obra. Por un lado está esta posibilidad de dibujar, de reescribir, de recontar lo que está leyendo. Y por otro lado, el uso de la cita a mí también me dota de sentido la obra, porque cuando yo estoy leyendo, es como cuando nosotros subrayamos, cosa que uno no debiera hacer, pero sí la hace, cuando estamos leyendo un texto literario y subrayamos. Ese subrayado es porque, de alguna manera, en el texto literario, no en el texto informativo, en el texto literario, cuando nosotros hacemos eso es porque queremos recuperar y queremos de alguna manera impregnarnos de esa cita en particular, porque el personaje dijo algo que me hizo sentido, porque la atmósfera que se creó con ese espacio narrativo me hizo sumergirme. En el fondo es como cuando uno naturalmente recuerda esas frases célebres de alguna manera, literarias. No es necesariamente para incorporar información de la obra en términos de datos, sino que es en términos de en cuanto la obra literaria es una obra artística, a mí me impacta. Entonces esa cita probablemente me la incorporo a mí, a mi pasaporte, a mi escritura, lo que sea, porque me impactó, no necesariamente porque tenga datos. Esa es la lógica que está detrás de copiar la cita. Espero haber respondido la pregunta. Gracias por el saludo. Entre medio. Bien, aquí hay algunos ejemplos, unas imágenes sobre planes lectores. El primero que está a la esquina, bueno, todas estas son sacados de internet. No hay ninguna receta de plan lector que funcione mejor que otra. Perdón, de pasaporte lector que funcione mejor que otra. La lógica sí es que sea una bitácora de viaje, que sea una bitácora de andar por diferentes universos literarios. Muchos pasaportes se hacen como si fuera un pasaporte en sí mismo, con un país imaginario, país de la lectura. Uno lo abre, tiene la foto del participante, los datos, y se van registrando cada uno de los viajes literarios que se van haciendo. O sea, un pasaporte bastante formal. Pero si nosotros lo llevamos a una práctica de recuperación, puede ser en cualquier espacio, cuaderno, computador, que nos permita a nosotros ir llevando como esta bitácora. El primero es bastante claro como pasaporte, donde yo registro el título, el autor, la temática, y voy generando un pequeño resumen, el día en que lo leí, si me gustó del 1 al 10, en el fondo es como bastante como lúdico ese espacio. Estas sugerencias las pueden encontrar en internet, ahí donde estamos poniendo los vínculos. No sé si, Lucas, esto después vamos a compartirlo para que puedan acceder a los recursos. ¿Sí? Está sin audio. Lucas, Sí, está sin audio. Lucas, estás muteado. Sí, decía que sí, que van a estar, Sí. y que también va a haber un listado, o sea, todas las actividades que hemos mencionado y otras más van a estar en un documento con una pequeña explicación acompañada.
Súper, gracias. Bueno, como pueden ver, el primero que les estoy mostrando, que más de la izquierda de la pantalla, es más para para los primeros cursos, en el fondo, para un cuarto, quinto básico, en que podamos ir vertiendo nuestras opiniones. Lo que está más a la derecha son ejemplos de cuadernos de lectura, los dos que están al medio, y de cuaderno como de diario de viajes. Tienen la misma lógica. En el fondo, cuando uno tiene un diario de viajes, incorpora tanto elementos físicos, los pasajes, textos, dibujos, fotografías, tiene esa misma lógica. Es como yo voy incorporando en mi espacio propio lo que estoy leyendo particularmente con mi lectura individual. Pero también existe la posibilidad, como comentaba Madeline, de hacerlo a través de lecturas comunitarias. Y para eso el Padlet es una buena instancia, porque este muro es un mural, es como el mural que está en la biblioteca escolar, donde yo puedo ir incorporando la información personal, la sensación, el significado personal que le doy a la obra en un espacio comunitario e ir combinándolo o comentándolo entre mis compañeros, y de hecho sirve como un espacio de evaluación entre pares o de autoevaluación. La gracia que tiene el Padlet es que yo puedo incorporar videos, que puedo incorporar fotografías, textos, todo lo que circule en la web que a mí me haga sentido sobre la obra, y de hecho podemos hacer preguntas que sean un poco más reflexivas y que los alumnos la incorporen al Padlet. Por ejemplo, hay un ejemplo sobre literatura barroca, es un trabajo en un grupo, pero podemos, no sé, estar leyendo Cien años de soledad, por ejemplo, pedirles que incorporen imágenes o videos que les hagan sentido sobre la obra, y que no tengan nada que ver con la obra en sí misma. O sea, que no vayan a incorporar una fotografía de García Márquez, sino que vayan y busquen algo que a ellos les haga sentido y que sea una referencia y que de alguna manera lo expliquen y lo pongan en el Padlet. Lo mismo que puedan hacer esas reflexiones en sus propias bitácoras o pasaportes lectores. Yo lo que sí les sugiero, y aquí termino para que podamos terminar y avanzar, es que podamos generar espacios de acercamiento de la obra literaria, sobre todo cuando los contextos de producción y de recepción son muy distantes. Que podamos leer 5 o 10 minutos en clase la obra literaria que están leyendo los estudiantes en sus casas, y que podamos compartir las interpretaciones, las sensaciones y las experiencias de la lectura, tanto de manera escrita como de manera oral, entre el grupo curso que está leyendo una obra de manera individual. Ese es el aporte del pasaporte lector, y ojalá que les sirva como herramienta para su trabajo con los estudiantes. Sí, súper. Y además que lo que nos va a permitir, o sea, hay muchas cosas valiosas y esta idea como de una estrategia que no sea solamente en esta interacción con el texto, que no solamente sea una direccionalidad del texto al estudiante, sino también del estudiante al texto, que pregunta al texto, o como decía tú ahora también al final, en la interacción con tus pares, poder conversar. Entonces, lo hacemos mucho más integrado, y en ese ejercicio, además de favorecer la educación literaria, estamos favoreciendo también aprendizaje de los estudiantes de largo aliento, más transferible, más profundo. Una súper buena integración de la práctica de recuperación también al plan lector, o sea, particularmente al diario de viaje, al diario de lectura. Sí. Y genera también una motivación distinta frente a la lectura. También Totalmente. es importante agregar. Sí. Sí, absolutamente, y sobre todo si se lleva al aula, lo encuentro genial. Poder que sea partícipe el texto dentro de la clase, lo encuentro maravilloso, que no sea solamente tú solo en tu casa leyéndolo, sino estamos en proceso, juntos, digamos, en esto. Sí. Sí, bueno, estamos ya acercándonos a la hora, pero creemos súper importante hacer Hazlo Ahora, esta actividad para ustedes. Queremos que de manera precisa, acotada, puedan escoger una de las actividades que revisamos. De hecho, aquí le hicimos un cuadro porque claramente, para no volver a las otras diapositivas, digamos, y pensar y escribir, por ejemplo, en el chat, si alguien quiere comunicarlo también, por favor, levante la mano.
no sé, unas 3 personas que nos puedan reflexionar también, escoger una de estas actividades y decir, ok, ¿cómo utilizaría esta actividad? ¿En qué momento de la clase? ¿En qué momento de la experiencia de aprendizaje? ¿Cómo lo utilizaría con mis estudiantes? Ya acá tenemos la actividad y una explicación básica de lo que hicimos. Explicábamos el sacafuera, las preguntas, la tabla SQA, tarjeta, el pasaporte lector, Flipgrid, que también es otra plataforma que no está en la presentación, pero que también tiene esta dinámica de hacer preguntas a través de video también, que es súper interesante para la actualidad, digamos. O sea, nosotros le damos, por ejemplo, en un mismo video una cápsula, una pregunta a los estudiantes responden también por video y se hace una conversación a través de esos videos, digamos. Así que damos unos 3 minutos para que piensen y por favor, muy importante que podamos compartir. Por eso les decía a unas 3 personas que se atrevan, pueden escribirlo, nos piden por favor la mano para poder hablar. Está corriendo el tiempo. María nos dice que usaría pasaporte lector y el saca afuera. Nos gustaría saber cómo, en qué momento, no sé, en qué situaciones. Sería interesante poder profundizar un poquito en eso. Claro, debería encargar la biblioteca. Entonces, claramente me imagino como el saca afuera después de terminar algún capítulo, algún cuento, etcétera. Hola. Hola, Eduardo. Hola, sí. Sí, bien cortito, Eduardo. Sí, hola, ¿cómo están? Claro. Bueno, es primera vez que yo que veo estas plataformas que ustedes mencionan, estas actividades, y como por lo poco que pude apreciar de ellas, el Poll Everywhere, que como actividad que pude aplicar ahora, me interesa, me gustó, y ahora actualmente con los chiquillos estamos haciendo encuentros virtuales, y siento que es una herramienta súper práctica y rápida para favorecer la opinión de los chiquillos dentro de los grupos. A veces no se atreven a hablar y es una manera anónima de hacerlo y no sé, mejorar la comunicación con ellos y también acelerar las decisiones de los temas que se van a tratar en las próximas sesiones. Y tocaste un tema también súper importante, Eduardo, que tiene que ver con que una de las ventajas que tiene la práctica de recuperación, bueno, en ese caso Poll Everywhere ayuda, es que si se fijan, no es una estrategia que se aplica con un estudiante, es la misma actividad para todo el curso. Quizá si es necesario hacer alguna adecuación en algunos casos puntuales, obviamente que si es necesario hay que hacerlo, pero no necesariamente. Una pregunta como lo que tú planteas, o lo que también decían más arriba con el uso de María Leiva, por ejemplo, también, y lo que decían sobre la idea de sacar afuera, eso, lo importante es que el estudiante lo hace desde donde está, hoy, en su ruta de aprendizaje. Así que también es un punto súper valioso. Sí, los estudiantes agradecen mucho poder participar también de esa forma en las clases. De hecho, les quita estos nerviosismos también de esta nueva plataforma y lo agradecen bastante, porque también
pueden interactuar constantemente con lo que está pasando en la sala y se sienten partícipes también, pues no están solamente viendo un computador con una diapositiva constante, digamos. Sí, tal cual. Así que Sí. vamos a tratar de ponerlo en práctica. Sí, vamos a seguir profundizando también de esas estrategias y esa plataforma, así que también para que las puedan utilizar en este nuevo contexto, digamos, ¿ya? Mira, aquí hay muchas respuestas. Digamos, no Levantando sé, la mano. tarjeta... Sí, inmediatamente ¿Alguien? Jorge. Sí, Sí, Jorge Jorge está levantando la mano. levantando. Ya, para que lo vea. Hay tarjeta o láminas de imágenes, la tabla SQA, la recomienda Rocío al inicio de la clase y al final con el objetivo que los estudiantes recuerden que saben de lo solicitado que les gustaría aprender, considerando su interés y motivación, y finalmente la pregunta clave de metacognición. Muy importante, ya no dejar de lado también las trayectorias y las pasiones de los estudiantes dentro de lo que vamos enseñando también, ¿ya? Bueno, Edgar también habla de que no conocía la tabla de SQA, porque permite trabajar expectativas de los estudiantes sobre lo que aprenderán. Andrea dice que en su caso como profe de arte hace cursos con láminas y ellos deben situar y contextualizar históricamente, así me doy cuenta que aprendieron. Mariana, que es docente de matemática, habla que las tarjetas son sumamente efectivas. De hecho, él hablaba también en la presentación de fórmulas, ¿no? De estar en fórmulas por un lado y el ejemplo de la aplicación, ya que a veces los alumnos y las alumnas se cuestionan cuándo usarán en su vida cotidiana. Muy bien, importante, darle el sentido a lo que uno está haciendo, digamos. Bueno, también la SQA, también Rocío, al inicio y cierre de la clase. El pasaporte lector, habla Ignacio, ya, que está súper buena. Brinda materialidad a la serie de experiencias lectoras de un año. Lo múltiple y discontinuo, el soporte me parece potencialmente enriquecedor y compatible con estilos de intereses diversos. Muy, muy interesante las reflexiones. Acá hay una que está arriba, había pasado, Ivy. Mira, yo no sé si son compatibles con JAWS todavía, en verdad no he investigado sobre eso, pero podemos darle una vuelta con Lucas y saberlo, porque en verdad no sé si las están adaptadas para esa plataforma, que es muy distinto en software y todo, digamos, pero vamos a investigarlo para poder... Porque realmente eso nos gustaría, porque sería una gran Sí, herramienta a la hora de interactuar con nuestros niños y jóvenes, dado que estamos con plataforma hasta el momento con Google Meet, nada más. claro, sí, tienes toda la razón, vamos a ver qué plataformas son más inclusivas en ese sentido. Así que Perfecto. muchas gracias por tu elemento, lo vamos a investigar, porque es un tema que no lo habíamos profundizado en esta situación. Así que muchas gracias, vamos a investigar qué plataformas tienen la conexión base como de interfaz, por decirlo así, con JAWS. Así que muchas gracias. Perfecto, gracias. Uh-huh. Bueno, y había una mano levantada, era, hoy ya no Jorge. está. Era Jorge Jorge. Sangüesa. Sí. Jorge. Jorge estará por ahí. Aquí está Jorge, todavía está, pues, lo estoy buscando. Ahí está Jorge. Ah, está con el micrófono activado, Jorge, así que te escuchamos. No, está hablando, pero no lo escuchamos. No, No veo o sea, le estoy viendo el micrófono y no tiene como... Quizás si cambias el micrófono que estás usando, Jorge. Sí, ahí sí. Tenía Ahí un sí. pequeño ahí sí. problema Ahí está, Jorge. interno, técnico. No, era respecto a la tabla SQA, que en realidad nosotros la hemos utilizado, pero en un contexto súper acotado que tiene que ver con la lectura de un texto. Antes de afrontar la lectura de un texto, a partir del título, solo del título hacemos el ejercicio. ¿Qué saben de eso? Independiente cuál sea el tipo de texto, literario, expositivo, solo con el título. ¿Qué es lo que saben y qué es lo que quieren aprender? Leemos el texto y a partir de eso generamos el que aprendí. ¿Qué me aportó este texto? Y resulta bastante dinámico en el sentido de que los chiquillos finalmente se dan cuenta de cualquier nivel, desde los más pequeños hasta los más grandes, se puede generar diferentes niveles de metacognición y es valorado para ellos eso. Y recuerdan más inclusive que si usáramos otras estrategias de comprensión lectora. Sí, yo creo que Jorge da en clavo en dos cosas. La primera es que estas actividades se pueden adaptar ya a las necesidades que nosotros tengamos. Por ejemplo, aquí mismo Jorge dice, yo solamente lo hago con el título, me parece maravilloso.
Y también que las actividades se pueden utilizar en diferentes niveles, desde, no sé, pre-kinder hasta cuarto medio, digamos. O sea, tenemos hasta actividades para todas las asignaturas, para todos los niveles, se pueden ir adaptando, depende de las necesidades, y que también es súper flexible también a la hora de poder planificar una clase o una experiencia con la práctica de recuperación. Así que eso, muchas gracias, en verdad, a todos por su participación. Sí, y además que Muy bueno. está muy bueno esto que hayan logrado pensar como en aspectos puntuales, porque es muy distinto decir, uy, qué interesante la práctica de recuperación, la voy a usar. Y este taller termina, todos bueno, siguen en sus casas, pero todo continúa en su vida, y después la aplicación como que no toma forma. Y este ejercicio bien pequeño, breve, acotado, pero logra al menos acercarnos allá. Así que también estamos contentos por la respuesta recibida. Y también un comentario sobre esa tabla de SQA es que, por ejemplo, en el caso de lo que mencionaba Jorge, si es que hay una brecha entre la expectativa, lo que yo imaginé con ese título, todo lo que llevé, y después empiezo a leer el libro y me doy cuenta que o sea, se me abrió el mundo, o me doy cuenta de otras cosas, relacioné elementos que no tenía contemplado, esa como discrepancia también es muy positiva para el aprendizaje. Pero, y como la noté antes, ahora la puedo contrastar. Y el hacerlo visible también es súper positivo. Sumamente. Así que le queremos dejar este resumen, que es un pequeño organizador visual preparado por Oliver Caviglioli, que es un diseñador. Y básicamente podríamos decir que la práctica de recuperación produce resultados directos e indirectos. Los resultados directos están relacionados a que consolidan lo aprendido se hace más recuperable después, y eso genera mejora en la memoria, en la inferencia y en la transferencia. Y también los resultados indirectos de la práctica de recuperación es que provee retroalimentación. Y aquí viene el link con el próximo taller. Y esa retroalimentación es al estudiante, porque así él puede hacer, por ejemplo, un estudio más focalizado, lo cual significa que se puede reenfocar en lo que no pudo recuperar de su memoria. Y por otra parte, también provee retroalimentación al profesor, porque puede hacer, o a la profesora, porque puede hacer la enseñanza también más focalizada, pudiendo puntualizar, detenerse mayormente en aquellos elementos que no pudieron ser recuperados. Entonces vamos a hacer un chequeo, es como una especie de chequeo, lista de verificación sobre aquellos elementos básicos de la práctica de recuperación. Lo primero es que tiene propósitos formativos. Idealmente, así, pero que nunca lleve nota, ¿ya? Porque si queremos queremos que los estudiantes lo puedan hacer libremente, que lo pasen bien, que lo disfruten, entonces que no lleve una nota, una calificación de ningún tipo asociada. Lo otro es que la actividad, como hemos dicho, tiene que ser suficientemente desafiante, ni muy desafiante ni tampoco poco desafiante. Tiene que ver con lo que hablábamos antes de dificultad deseable. Por otra parte, no basta con que sea una pregunta que recupere algo, sino que tiene que ser algo asociado a lo que vamos a estar trabajando en esta clase. Que tenga una finalidad clara, que tenía que ver con esta idea que plantea Madeline antes sobre la planificación de la práctica de recuperación en la enseñanza. La instrucción a los alumnos que sean precisas y simples, de verdad que no se enreden, que sean pequeñas actividades breves y que permitan entonces llevar la práctica de recuperación a cabo, para que así también deje tiempo para el resto de la clase. Porque lo que no podemos olvidar es que la práctica de recuperación recupera, obviamente, pero lo que fue aprendido. Si hay algo que no fue aprendido, no va a ser recuperado. Entonces, obviamente hay que destinar un momento de la clase a que los estudiantes puedan aprender. Y después fortalecemos ese aprendizaje mediante la práctica de recuperación. Y un elemento que es súper relevante, y lo conversamos al inicio del taller, es poder hacer distintos tipos de preguntas. Esto no es un ejercicio para memorizar hechos, fechas, se puede, pero también se pueden hacer cosas mucho más potentes como las que ustedes han mencionado, y para eso puedo hacer preguntas también que sean más, o actividades conceptuales, también más reflexivas, etc. Entonces, para terminar, vamos a hacer, yo esto lo llamaría como una especie de
tabla SQA, pero abreviada o ajustada. Entonces, que piensen en su propia realidad docente y nos pueden comenzar a escribir por el chat como en la siguiente estructura. Antes pensaba que, y ustedes completan. Ahora pienso que. Así que esto lo pueden pensar. Antes pensaba que, ahora pienso que, y nos lo envían por el chat. Un cierre, un ticket de salida, como decíamos, para poder terminar este primer taller sobre la práctica de recuperación. ¿Qué pensaban antes y qué piensan ahora al terminar el primer taller? Ahí hubo una respuesta de Rocío que dice, antes pensaba que la práctica de recuperación tenía un valor fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que fuese mayormente significativo. Y eso pareciera ser que es como lo que pensabas, o más bien lo que piensas ahora. ¿Cómo se diferenciaría eso de lo que pensabas antes? Y después, María Leiva dice, antes pensaba que la práctica de recuperación se podían hacer de muy pocas maneras. Ahora pienso que hay muchas técnicas útiles y aplicables para la práctica de recuperación. Súper. Genial. Después, Francisco nos dice que la recuperación era importante y ahora pienso que además que tiene una finalidad específica y una planificación intencionada. Claro. Muy bien. Estamos recordando por recordar. Claro, tiene una finalidad dentro de lo que quiero lograr de aprendizaje en mi estudiante. Qué bueno lo que dice Eduardo. Todavía no me llega. Eduardo dice, antes pensaba que nos faltaban herramientas, ahora pienso en cómo y en cuál podré implementar. O sea, se le abrió un abanico de oportunidades a Eduardo. Muy bien. Qué bueno. Se me cortó. Ahora sí pensando que es fundamental. Sin embargo, ahora conozco mayor forma, más formas de ser de práctica de recuperación. Excelente. Súper. Entonces, bueno, lo queremos dejar nos pueden ir comentando por mientras. Dice, bueno, antes pensaba que la retroalimentación era lo único para hacer una recuperación. Ahora pienso que hay muchos métodos y cómo los puedo adaptar a mi asignatura que es matemática. Súper. Y de hecho, lo que vamos a ver ahora es que la práctica de recuperación es súper buena evidencia para después retroalimentar. Y esa es la gracia de que estén. Es como un spoiler eso, pero esa es la gracia de que estén también los dos talleres. Entonces, lo queremos, bueno, obviamente darle las gracias. Aquí por alguna manera no se marca el logo del laboratorio docente, o sea, el de biblioteca escolar, pero... Te comiste el logo de la biblioteca. Les damos las gracias por participar. Les dejamos también en esta presentación los anexos, que hay una guía en español sobre práctica de recuperación, cosa que es muy difícil de encontrar, y otras también estrategias recomendadas. Ahí van a estar los hipervínculos. Y también les recomendamos un libro puntual, pero ese sí es de pago, pero el autor de ese libro, que un muy buen investigador y comunica de manera así también súper amigable, tiene una cuenta de Twitter y tiene muy buen material también ahí disponible gratuitamente. Lo que hicimos ahora recién por el chat fue que Madeleine le dejó la encuesta de satisfacción sobre el taller. De verdad que para nosotros es súper importante porque no es un checklist, no es como algo por cumplir, sino que
nos va a permitir informar y mejoras para el próximo taller. Entonces, si se pueden dar un momento, ahora nosotros nos vamos a quedar conectados, por si también tienen preguntas, las podemos ir conversando y pueden ir contestando también al paso la encuesta. Sí. Bueno, desde la Biblioteca Escolar agradecerle a todos y todas la participación. Hay harto entusiasmo y eso nos gratifica y nos señala que estamos en un buen camino de poder apoyarlos en la labor docente que están realizando en este momento y que ojalá también se pueda llevar al momento en que volvamos a vernos las caras, que ya es como un poco lejano se ve, pero ojalá que sí. De todas maneras, yo creo que las estrategias, como bien han mencionado varios de ustedes, son múltiples y finalmente quizás es probable que ustedes mismos puedan desarrollar estrategias particulares o físicas que les sirvan, porque en el fondo la temática que está detrás, los conceptos que están detrás tienen que ver con cómo llevamos a cabo este vaciar e ingresar información constante, finalmente, que es la manera de aprender. Y como dice Lucas ahí, sin dolor no hay aprendizaje. Es un poco duro lo que dice Lucas, pero es Pero cierto. dice un dolor Al final moderado, era una dificultad sí, deseable. moderado, sí. No, de todas maneras tiene que ser desafiante para nuestros estudiantes y también para nosotros. Yo sé que eso siempre es una carga mayor a la labor docente, pero de todas maneras es necesaria, finalmente es necesaria y probablemente va a ser mucho más fácil y llevadera las mismas prácticas docentes, así que no lo vean como una carga, sino todo lo contrario, como una ayuda para poder fluir de manera con una corriente mucho más suelta en lo que nos queda de este espacio virtual con los estudiantes y ojalá que también les sirva para el futuro. Y nos vemos el otro jueves. Así es. Muchas gracias a todos y a todas.